Ahora sí vamos a comenzar a desarrollar el tema elegido en el día de hoy en la media mañana. Lo anticipábamos al inicio, comenzamos ya a tener mucha repercusión. Vamos a hablar sobre los partos domiciliarios. Un tema que ha sido polémico para algunos sectores y que ha obligado también a muchos otros a sentar postura en torno a las características o los alcances que puede tener un parto domiciliario, sobre todo a instancias de los riesgos que puede revertir para la madre y para su bebé. En principio, en esta primera etapa, vamos a hablar con dos integrantes del Colegio de Obstetras de la provincia de Entre Ríos. Está Natalia Casas Novas, que es presidenta de la institución, y también Vanessa Girard, que es miembro. Las invitamos porque además el Colegio de Obstetras de la provincia de Entre Ríos, hace poco menos de un mes, sentó postura a través de un documento con relación a este tema que decimos, generó polémica a instancias de que hay posturas como muy contrapuestas en torno a esto. ¿Qué tienen ustedes para decir? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Sí, en primera instancia, digamos, el parto domiciliario está usándose muy de moda para algunas, para otras es una postura y la cual respetamos. Pero bueno, hoy en día hay que saber que no contamos con las instalaciones, con la articulación de equipos ni de instituciones para poder resguardar la salud de la madre y el niño. O sea que no se cuenta, digamos, con un respaldo ante complicaciones. Si bien el parto domiciliario, las mujeres que lo eligen posiblemente estén aptas para tenerlo, pues son mujeres de bajo riesgo, embarazos que vienen bien, con personal que las está controlando y las está siguiendo de una manera continua, pero bueno, la realidad es esa, no muchos profesionales actúan en los partos domiciliarios porque bueno, no hay respaldo, respaldo sinceramente para garantizar la salud de los dos. Entonces, bueno, ante esto la postura nuestra es que hasta que no haya un sistema que a nosotros nos respalde y nos acompañe y el equipo para atenderlo sea completo, la verdad que no carecemos muchísimo de recursos para atenderlo. Si bien se da generalmente bajo circunstancias normales, es algo que siempre puede tener complicaciones. ¿Cuál es el respaldo al que hacen referencia que ustedes necesitan y las condiciones que tienen que estar dadas para que ustedes puedan avalarlo como institución? Exacto. Como institución médica, además. Sí, sí, sí. El respaldo sería un equipo que esté disponible para ese parto que se realiza en el domicilio. Por ejemplo, por decirte, se pauta en un domicilio, tiene que haber una ambulancia o un vehículo esperando por cualquier urgencia. Generalmente, como dice Natalia, las pacientes que eligen un parto domiciliario son pacientes que pueden, no todas las pacientes pueden tener un parto domiciliario. Obviamente tienen que ser pacientes de bajo riesgo y tienen que tener todo ese equipo formado, que es una ambulancia, un pediatra, un ginecólogo, una partera, ¿sí? Entonces todo ya articulado para cualquier urgencia, salir al sanatorio o al hospital, depende de lo que haya elegido esa paciente. ¿Y qué se entiende por una paciente de bajo riesgo? Pacientes que tienen un embarazo sin complicaciones, sin enfermedades, que no tienen cesáreas previas, que el bebé viene bien ubicado, de cabeza, digamos, donde no hay ningún riesgo que se incremente o que incremente la posibilidad de un acto que no... Sí. Aunque, perdón, nosotros sabemos que en la obstetricia siempre hay riesgos. Por más que sea una potencial paciente de bajo riesgo, el riesgo siempre puede llegar a estar. ¿Sí? Entonces eso por ahí es también lo que frena un poco a ese parto. Claro, ¿qué tipo de riesgos pueden surgir? Digo, uno puede decir, bueno, viene todo bien, incluso dentro de una institución, bueno, viene todo bien, va a parto natural, el bebé está en la posición en la que se la necesita. ¿Cuáles son los riesgos que pueden surgir a último momento y que pueden complicar un parto? Y muchos, muchos. Por ejemplo, el sufrimiento fetal, que nunca está de más mencionarlo. Hay veces que el bebé presenta una circular de cordón en el cuello, eso disminuye el flujo de oxígeno. Si uno no está controlándole los latidos en las instancias que sean necesarias, por ahí podemos no estar enterándonos de eso. Cuando el descenso en la pelvis no se hace, o sea, hacemos todo el trabajo de parto, la mujer puja, el bebé no desciende. Cuando se produce el descenso y en realidad el bebé no puede salir la parte de sus hombros, que se encaja, decimos nosotros los hombros. Todas esas son urgencias que tenés que tener una institución, digamos, donde poder solucionarlo, donde decir, bueno, se terminó, hasta acá llegamos, terminamos el riesgo, nos vamos a la cesárea, donde también se empiezan otros riesgos, hay que ser realistas, una operación, pero bueno, donde es una cirugía que nos salva el momento que estamos
Ustedes saben que cuando planteamos el tema y cuando anunciamos el tema que íbamos a tratar, empezaron a llegar una cantidad de mensajes que luego iremos compartiendo, de una cantidad de gente que recuerda anécdotas que tienen que ver, en su mayoría, con personas mayores, personas de más de 70 años, contando, bueno, mi abuela parió en casa, mi marido nació en su casa, mi hermano, una madre que contaba que de 8 hijos, 6 fueron alumbrados en su domicilio, y que todos coincidíamos que era una práctica que antes se realizaba. La mayoría de nuestras abuelas parieron en su propio domicilio. ¿Qué pasó desde entonces y por qué la institución cobró tanta importancia para que esa práctica se deje de llevar adelante, incluso con parteras que en realidad eran mujeres que con muy buena predisposición intentaban llevar adelante una práctica que tampoco estaba institucionalizada? ¿Qué pasó desde entonces y por qué la importancia de la institución? Y bueno, en ese momento, tal vez estamos hablando de 80 años atrás, 70 años atrás, los partos eran asistidos en la casa, porque en realidad no se tomaba como un riesgo tampoco. Era un parto natural, la mujer iba a parirlo y se hacía. El personal que asistía al parto no eran especialistas en obstetricia, generalmente era un médico que estaba listo por si había alguna urgencia, eran médicos cirujanos por lo general, y una vecina, amiga o la comadrona que le decían del lugar, que era la que asistía a los partos de la zona. Entonces, bueno, la institución quedaba solo por si algo se necesitaba. Ellos hacían todo el trabajo de parto y parto en casa. El tema es que ahí empezaron a surgir los riesgos. Las mujeres se morían de hemorragia, los bebés fallecían, no sabían por qué, las enfermedades, digamos, todo la consecuencia de un parto sin atención como merece. Entonces empezaron a institucionalizar el parto un poco por esto, para disminuir estas tasas de mortalidad, ya sea maternos, neonatales, las complicaciones que traían esos partos domiciliarios. Y nosotros, perdóname, a lo largo de todo este tiempo, desde allí hasta acá, se fundó la carrera también de obstetricia, entonces empezamos a especializarnos. ¿Cuánto hace que se fundó? Y no te sé decir con exactitud, pero hace... No, un poco más capaz, sí, 50 años. 50 capaz. años. Sí, por lo menos. Sí, porque ser una carrera relativamente nueva a instancias de a instancias de lo que es la medicina. Totalmente. 20 creo que es la de acá, la de Entre Ríos, claro. Y pico. Sí, pero ya en Argentina hace muchos años se están formando parteras y bueno, ya el personal, digamos, que sale recibido ya es un personal capacitado universitariamente. Ya hoy en día se incluyó la licenciatura también en la carrera, así que ya las chicas se reciben licenciadas y bueno, y están aptas para trabajar en un equipo para este tipo de... ¿Cuántos años de estudio son? 4. En la universidad acá son 4. Son 4 años. En la UNER, Ciencias de la Salud. En Santa Fe, que se abrió hace 2 años, creo que son 5. Sí, depende de las universidades, pero entre 4 y 5 años. ¿Y qué pasó? A ver, decíamos, bueno, ¿cómo cambiaron las condiciones de cuando se podía parir en casa? Porque no había demasiadas opciones tampoco. ¿Cómo comenzó a trabajar el ámbito institucional? Y la pregunta ahora es, ¿qué pasó con las instituciones para que tantas mujeres decidan alejarse de esos espacios y volver a recluirse en sus hogares, aún a riesgo de su propia vida y la del bebé, por desconocimiento en realidad, o por la necesidad de encontrar otro tipo de ámbito? ¿Qué pasó en las instituciones? Y en realidad lo que va pasando, generalmente juegan distintos factores, digamos. Las instituciones, bueno, fueron ganando terreno con esto, con la atención de los partos, se fue medicalizando mucho el parto. También se hizo a lo largo del tiempo la especialidad en los médicos de la obstetricia y la ginecología, entonces también estuvieron ellos aptos para el trabajo con la embarazada. Entonces se fueron ganando terrenos, digamos, de trabajo, donde, bueno, cada vez más la mujer se fue entregando a este sistema y fue entrando, sin quererlo, al sistema institucional. Y bueno, y lamentablemente, vamos a decirlo, con el paso del tiempo y con todas las cosas que van surgiendo con respecto a estos partos, a las complicaciones, a todo en sí, uno va medicalizando cada vez más el parto, que es por ahí a lo que apuntamos nosotras como obstétricas, tal vez a bajar un poco esa medicalización. ¿Qué significa la medicalización del parto? Es hacerlo netamente médico, que no en referencia al médico, al profesional, sino que al uso de medicación, el exigir a veces la postura a la mujer, vamos a tenerlo así al bebé porque por ahí es lo ideal, y en realidad no, está faltando informarle muchas otras cosas. El inducir un parto, cuando no está a tiempo, sin causas, digamos, porque está lindo el cuello del útero, vamos a hacer una inducción. Esas cosas por ahí nosotras tratamos de trabajarlas un poco más y decir, bueno, respetemos los tiempos, esperemos que sea espontáneo.
Obviamente hay situaciones que nos hacen inducir un parto, que nos hacen apurar un parto, pero bueno, todo tiene que ver con esto de los riesgos que empiezan a surgir bueno, porque estamos capacitadas para hacerlo y detectar el riesgo a tiempo y poder actuar evitarlo. frente a ese riesgo. La inducción del parto, el hecho de que mujeres que están transitando el 7º mes de embarazo ya sepan cuándo se va a realizar su cesárea porque la programaron, ¿es una decisión de las obstetras? ¿Es una decisión del ginecólogo? ¿Quién decide esas cuestiones? Si hablando de una cesárea, si hablamos, digamos, del parto respetado, humanizado, la paciente puede decidir si quiere ir por parto natural, si quiere ir por cesárea, si quiere esperar, si quiere inducir antes. Esa es decisión de la mujer. Obviamente con la consulta y con el aval de su médico ginecólogo y de su equipo. En este caso sería su médico ginecólogo y su partera o su obstétrica. ¿Son las mujeres en definitiva las que toman la decisión? Deberían, sí. Sí. ¿Y Al menos que haya un riesgo Claro, que el médico lo exacto. aconseja. Esto siempre y cuando no haya un riesgo claro. Siempre hablando Siempre y de un cuando no haya embarazo un riesgo normal, claro. Exactamente. de bajo riesgo. Sí. Y desde su experiencia, ¿qué ven ustedes? ¿Qué observan? ¿Qué pasa con mujeres? Estamos todas preparadas para parir naturalmente, así fue desde siempre. Y hay mujeres que de todos modos se resisten a la posibilidad de parir, que prefieren una cesárea, que prefieren evitar el dolor del Sí, parto. pasa mucho también eso. ¿Qué pasa? ¿Qué ven ustedes que pasa también con las mujeres? Pasa, gracias a Dios, no es, o por lo menos con mi grupo de pacientes, no es lo habitual. No, gracias a Dios, el 90-95% de las mujeres elige un parto normal. Y uno lo va trabajando desde previo al momento del parto, o sea, ya desde la semana 20 en adelante, empezamos todas en distintas etapas del embarazo a formarlas a las mujeres, a informarlas, a enseñarles, hacen los cursos de preparto, hacen la gimnasia, hacen, digamos, todo lo necesario para ellas empezar a ganar confianza en ese terreno, porque muchas veces el miedo y el desconocimiento lo que las lleva a tomar esa decisión. Entonces, bueno, empezamos a capacitarlas un poquito para lo que va a ser el parto y bueno, y sí, se van entregando un poco más a la idea, gracias a Dios. De todos modos es muy alto el índice, desde hace mucho tiempo se viene alarmando sobre el alto índice de cesáreas que hay en la Argentina, que incluso duplica lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Yo insisto en esto, es una decisión de las mujeres. Ustedes se imaginan que también cuando uno está en contacto con un médico está como muy entregado a lo que ese médico o a lo que esos profesionales pueden sugerirle a mujeres que a veces no tienen las herramientas necesarias para poder tomar la decisión. ¿Por qué es tan alto el índice de cesáreas? Sobre todo en el ámbito privado. El otro día, en muy poco periodo, en el Hospital San Roque hubieron 20 partos, de los cuales 16 fueron naturales. Y los índices cambian cuando uno entra al ámbito privado también, ¿no? Entendiendo los motivos por los cuales muchas mujeres deciden alejarse de la institución. Exacto. Y muchas veces, o sea, juegan muchos factores. Realmente ahí, digamos, hay una delgada línea donde a veces están las complicaciones, que bueno, que son cesáreas necesarias, que les decimos. Otras veces, bueno, está la decisión del médico con su paciente, de charlarlo, decir, bueno, ¿qué hacemos? No, hacemos una cesárea. Por ahí por cuestiones, a veces las pacientes te plantean, mi marido trabaja afuera, yo quiero que él esté, lo programamos y bueno, tal vez falta un poquito de trabajo en el equipo de salud, tantos médicos, obstétricas, de decir, bueno, pongámonos de acuerdo, vamos a empezar a trabajar estos temas, tratar de que no tiene que ser la elección la cesárea, la elección tiene que ser el parto y la cesárea dejarlo como una condición médica necesaria. Así que bueno, es un poco el trabajo que falta, pero está pasando eso, el índice de cesárea es alto porque se les da la posibilidad de elegirlo, porque hay muchas complicaciones, porque hay veces que hay médicos que prefieren digamos, no esperar o no, porque conocen a su paciente, su entorno y dicen, no, yo con este caso prefiero más vale tomar esta decisión. Y son decisiones que se respetan porque uno está formado para tomar esas decisiones y bueno. Hay una gran realidad también que el sistema médico está últimamente bastante amenazado. Por el tema de los juicios de mala praxis y demás, y que yo creo que eso también, aparte de todo lo que dice Nati, es un factor que está predisponiendo a muchas más cesáreas. A tomar otros recaudos. Exacto, la a tomar otros cesárea es la recaudos y tranquilidad otras de que decisiones. Sí. No solamente pasa acá, sino pasa a nivel país y ya te diría que ya a nivel mundial es eso. Es como que antes, si volvemos a los tiempos de antes, de que hablábamos de los partos en casa y demás, la palabra del médico, la palabra del profesional era la palabra sagrada, exactamente. Y bueno, y hoy en día no es así, se está cuestionando un montón de cosas y un montón de
de trabajo, de actitudes. Entonces hoy lleva a tomar otras decisiones, digamos, o en conjunto a ver otras decisiones. Rige la ley 25.929, que se la conoce como la ley del parto humanizado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de parto humanizado? ¿Cuáles son los alcances que tiene esa ley? Bien, la ley, bueno, tiene alcance nacional para todo el territorio de la nación. De lo que habla es de... Es como bueno, loco hablar de parto humanizado cuando debiera serlo obvio, ¿no? Que en realidad aprovecho a que aclarar por ley. que el término no me gusta porque no somos deshumanos cuando no atendemos como dice la ley, pero en realidad la ley está muy bien planteada. Se refiere a los derechos de la mujer, de elegir, de recibir información, de poder actuar, digamos, como un ente también de tomar decisiones, ¿no? Porque siempre fue lo que diga el médico, lo que diga la partera, lo que me digan, yo lo hago. No, acá se trata de involucrar a la mujer y a la pareja en esa toma de decisiones. Eso tiene que ver con la información de ella, con esta cosa de la capacitación, de formarlas en un embarazo para un parto. Y bueno, y la ley apunta a eso, al respeto, a los derechos del recién nacido, del niño por nacer, a cuidar ese binomio y bueno, y al tratar de disminuir lo que decíamos hoy de la medicalización del parto, el uso de medicación y todo, y informar cuando uno lo hace. ¿Se puede tener un parto humanizado dentro de una institución médica? Sin duda. De hecho, sí. Sin duda. Se trata de eso siempre, se trata de respetar la ley en la mayor parte de... El respeto de la ley es respetar la decisión de la madre, esto es respetar los tiempos, evitar el tiempo fisiológico. Sobre todo que la paciente y que ese bebé sean, que la madre y ese bebé sean las protagonistas de ese parto, ¿sí? Que ellos sean los que tomen las decisiones, que ella sea la que tome la decisión o el binomio. Y respetar eso, tener en cuenta eso sobre todo. Esto, la pregunta apunta porque también son muy conocidos los casos de violencia obstétrica. Sí. En cualquier reunión donde uno comparta, todos en algún momento sufrimos y que algún tipo de violencia obstétrica o tenemos el recuerdo o la dimensión con el paso del tiempo de la violencia obstétrica a la que fuimos sometidos. Y esto se lo pregunto, en la formación que ustedes tienen, ¿apuntan estos aspectos que tienen que ver con el parto humanizado? ¿Es una decisión de cada una de ustedes ver con qué perspectiva aborda y desarrolla la profesión que eligieron? ¿Hay como aguas divididas dentro de sus colegas? Siempre hay, siempre hay. En toda profesión, en todo ámbito hay aguas divididas. Lo cierto es que a nosotros desde nuestra formación, sí, por supuesto que nos forman de esta manera de poder... Porque en realidad, digamos, nuestro trabajo es el control y el acompañamiento. No es solo controlar, revisar, irnos, o sea, uno hace todo un acompañamiento, todo una contención con la pareja. Entonces, estamos formadas apuntando a eso. Por eso tratamos de respetar la ley en todo y gracias a Dios se ve cada vez más en las instituciones que se respeta. Y las instituciones, que esto a colación de lo que decíamos hoy, que cómo se han preparado las instituciones para esa medicalización del parto, van poquito a poquito sumando cosas para que el parto y el trabajo de parto sea más ameno y no sea tan... en una habitación fría, sola, lleno de aparatos, que eso sabemos ya que son cosas que no se necesitan. Bueno, no sé si sabían que hay parteras que no tienen tiempo. Sabían, ¿no? Sabían que hay parteras que apuran a la parturienta porque tienen otra agenda, otras actividades. Hacer, Corresponde que se los diga, chicas. Obviamente. A muchas mujeres que optan por eso. Nos van llegando mensajes. Un mensaje que nos llegó muy temprano tiene que ver con la realización de las cesáreas y algunas mujeres que aseguran que les impiden ingresar con sus parejas. ¿Es un impedimento? ¿El padre puede ingresar de todos modos? ¿A la cirugía? A la cirugía. Sí, por ley pueden ingresar. Ah, bueno, ¿ven? Nos contaba de una mamá a la que directamente le impidieron ingresar con su Eso es pareja. algo que también de a poquito se está trabajando. Buenísimo. Sí, porque tiene que ver también con la disponibilidad del lugar, con el espacio, con la contaminación del quirófano cuando entran muchas personas. Así que bueno, pero sí, las instituciones están trabajando el tema en cuanto a comprar más ropa para cambiar a esas familiares, porque antes el tema era no tenemos ropa para cambiarlos. Ahora se está haciendo, y se está permitiendo. Pero bueno, cada paciente tiene que conversarlo también con su médico para ver si esa pareja, ese familiar, es capaz de entrar a una cesárea, porque es una cirugía. Acá Mariela nos pregunta, nos dice, hola chicas, en mi caso particular ahora tenemos programada una cesárea por gestosis, que ya me van a decir qué es, y estoy con reposo. Me gustaría saber si siendo así se puede pedir un parto natural. Bien. O tiene que ser ser cesárea. La gestosis es la hipertensión en el embarazo y depende, bueno, qué tipo de hipertensión tenga esa mujer, o sea, si es moderada, si es alta.
va a dar su condición de más gravedad o no. Hay gestosis que permiten un parto natural, que son pacientes que generalmente se manejan bien con la medicación, no hay problema, digamos, se puede intentar cuando las condiciones obstétricas lo permiten. Bien. Que eso es que, bueno, que esté todo armónico para comenzar un parto. Pero hay veces que, bueno, que la edad del embarazo ya es la adecuada para sacar el bebé y evitas así el riesgo de que esa hipertensión siga produciendo daños en el organismo de la mujer hasta la semana 40. Y en salud fetal. Y en la salud fetal. ¿Es un mito que después de una cesárea no se puede tener un parto natural? No, sí se puede. Es un mito, después de una cesárea. Después de una cesárea, después de dos, ya no. Pero el mito es que si hubo una cesárea se puede tener luego un parto natural. Igual siempre la recomendación es, se puede, pero bajo estricto control, porque siempre existe el riesgo de la ruptura del útero. Van llegando mensajes. Hola, Natalia Casanova, una genia, estuvo en mi trabajo de parto, un beso de parte de Patricia, Alejandro y Brunella. Bueno, ya van llegando, gracias, chicas, gracias. del club de fans, les van mandando mensajes. ¿Qué tan importante es el curso de preparto? Sumamente importante. Sí. Es esencial. Esencial. ¿Sí? Para nosotras como obstétricas, esencial porque ahí hacemos el contacto con la mujer. O sea, si a nosotras no nos vienen a llamar para realizar el curso de preparto, nosotras no las conocemos. Entonces siempre les destacamos principalmente eso. Contactate con nosotras, hacé el curso, vamos a conocernos y empecé a conocernos vos a nosotros para hacer un vínculo, para generar la confianza. Siempre hablando, perdón que te... Siempre hablando de la parte privada del curso. Exacto. Porque nosotros no son las mismas actividades que hacemos en la parte pública que en la parte privada. En la parte pública generalmente captamos las embarazadas desde antes. Podemos hacer un control desde el inicio de embarazo o preconcepcional hasta finalizar, hacemos parto. Por ahí esto que dice Nati, sí es las pacientes del ámbito privado, que es cuando tenemos el lapso a partir desde el curso de preparto. ¿Y ustedes pueden acompañar a quien de todos modos decide parir en su casa? Sí, se pueden puede acompañarlas con un equipo médico, con esto que Sí, marcaban sí. ustedes, más En un realidad, pediatra, más un En realidad ginecólogo. cada una puede hacerlo desde el lugar que ella quiera, como acompañante, como familiar, como obstetra, pero bueno, siempre está del criterio de cada uno de si está realmente seguro de que va a ser ese. De todas formas, para acompañar uno tiene que tener un vínculo muy fuerte con la paciente, la mujer tiene que conocernos ya desde el principio, empezar a trabajar esta idea del parto. Tenemos que sentirnos seguros las dos partes, porque si no, no se puede. ¿Cuántas obstetras hay en la provincia de Entre Ríos? 500 y piquito tenemos matriculadas. ¿Hay mucha improvisación en esto? ¿Hay quienes deciden ser parteras a la vieja usanza, sin formación y se corren riesgos? Sí, hay personal que se capacita de distinta manera, digamos, no en universidades, y bueno, y se sienten por ahí más, se sienten con la capacidad y los conocimientos suficientes para realizar el acompañamiento y el parto. Nosotros, digamos, con respecto a eso, lo único que nosotros podemos hacer es luchar como colegio de obstetras, contra el ejercicio ilegal, digamos, nada más. El resto, bueno, cada uno lo trabaja como quiere, digamos. Cada mujer